Canal 5, el Canal de la Costa y el Consejo Comunal para la Discapacidad de Quilpué presentan Aprendamos Juntos de Previsión Social y Discapacidad. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Bienvenidos a todos a nuestro primer programa del proyecto Educación Previsional. Aprendamos Juntos de Previsión Social y Discapacidad en nuestra comuna de Los Vilos, dirigido por el Consejo Comunal de Quilpué de la Discapacidad. Estamos con nuestro compañero de trabajo, un abogado, don Rodrigo, con Carlos Poblete, dirigente social de Artesanos con Discapacidad, también artista, pintor y de otras capacidades más que tiene. Un buen artista de nuestra comuna, está invitado. Queremos informarles que en nuestra comuna vamos a tener muchas actividades, puntos de encuentro, en el liceo, en la plaza, van a haber obras de teatro, en varios puntos de la comuna, también como en Illapel van a haber actividades. Invitar a la comunidad que participe para informarse sobre educación previsional. Bienvenidos. Bienvenido, yo soy Carlos Poblete, dirigente social y vengo a exponer mi caso, que es lo contrario de este gozo de las pensiones y de las previsiones. Yo estuve 4 años en un proyecto en la municipalidad que tuve que pagar esta cosa de la pensión, de la AFP. Yo reclamé allá y dijeron, no, este es una nueva ley que todos los discapacitados que entren a trabajar tienen que obligadamente tener AFP. Bueno, yo soy discapacitado y a los 18 años me saqué la pensión de invalidez. Hace 18 años, que yo tenía 18 años, ahora tengo 56. Por lo tanto, como a mí me pueden sacar si hace caleta de años que me pagan pensión de invalidez, pero al entrar a trabajar, al tiro me colocan la AFP. Y ahora, yo, el trabajo que hacía no es para los discapacitados, es para gente buena y sana, que yo tenía que sacar pasto 4 años y llegaba a la casa a acostarme. O sea, por eso renuncié. No fue por estar que no quería trabajar. Bueno, ahora soy un cesante. Pues fui al FOSI a ver por un proyecto. Pero el FOSI me dice, usted colocaba AFP, le pagaron AFP, por lo tanto usted no tiene derecho a tener beneficios. Yo digo esto, los ladrones que le están dándole la misma el FOSI le está dando proyectos para que salgan y se coloquen, y a uno que trabaja no le dan nada, o sea, no tiene opción. O sea, ¿qué están haciendo con el discapacitado? Al mismo que yo valoro que lleguen personas, pero a los haitianos le están dándole proyectos a ellos. Y a los chilenos, ¿qué pasa con uno de los discapacitados? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con vamos a ellos? hacer una pregunta a nuestro abogado. ¿Cómo es el sistema de pensión en nuestro país para las diferentes personas, como personas con discapacidad y personas sin discapacidad? Para que él nos dé a entender más o menos en qué es el problema que usted tiene. Bueno, y para eso está, para ayudarnos. Buenas tardes, amigas y amigos, en nuestro primer programa de un ciclo que vamos a tener ejecutado, como decía Jessica, por el Consejo para la Discapacidad de Quilpué,
Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional FEP, dependiente de la Subsecretaría de Previsión Social. Y bueno, gracias a estos programas, a estos proyectos que podemos ejecutar estos programas, en este caso televisión, para la difusión del sistema previsional. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de pensiones? Nuestro sistema de pensiones es muy particular, es absolutamente privado. Es el único en el mundo que tiene esa característica. Es decir, no tiene una injerencia ni un trato por parte del Estado. En el caso de cómo se otorgan las pensiones, cómo se determina una pensión puede ser de vejez o de invalidez. En este caso, una pensión de invalidez puede tener distintas fuentes. Una puede ser una pensión básica solidaria de invalidez para las personas entre 18 y 65 años que hayan nacido con un problema de invalidez o le acaezca durante su vida y que no tengan cotizaciones en el sistema previsional. Puede haber también una pensión de invalidez por el seguro de invalidez y sobrevivencia para las personas que cotizaron durante un tiempo determinado respecto al seguro de invalidez y sobrevivencia. Y puede también haber una pensión de invalidez en el caso de accidentes del trabajo. Rápidamente, ¿cómo funciona esto? Una persona que considere que se encuentra en situación de invalidez, en realidad de incapacidad laboral. Esa es la resolución que se emite, incapacidad laboral. Y esa incapacidad puede ser definitiva o puede ser permanente o parcial. Va a haber un organismo que venga a regular esto. Si es una pensión básica solidaria de invalidez, será el CONPIN el que determine finalmente si esa incapacidad impide trabajar. Y si es por un accidente ocurrido ya durante la vida laboral, va a ser la Comisión Médica Regional. Esa es la información, eso es lo que dice el papel. Mencionar, por ejemplo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22 dice que la seguridad social es un derecho humano de todas personas por el hecho de existir, es decir, un papel fundamental del Estado y no de organizaciones privadas para venir a cubrir estos problemas de invalidez o incapacidad laboral. Nuestra Constitución Política de la República también asegura el derecho a la seguridad social. Entonces, digo, esto es lo que dice la ley, lo que dice el sistema. Hoy en día ya todos estamos de acuerdo de que el sistema no funciona así como está y por supuesto que requiere muchos cambios. Y hay situaciones como las que nos comenta nuestro amigo Carlos, en que uno nos explica cómo hay un criterio antes y otro criterio después. Esos son los problemas que nosotros estamos llamados a solucionar y por eso afortunadamente tenemos este espacio y podemos darlo a conocer a ustedes todas estas situaciones. Y, como le digo, a grosso modo, de esa forma es como se determina cada tipo de las pensiones que se puedan dar en el sistema chileno. ¿Cuáles son los componentes del sistema previsional en Chile? El sistema previsional puede ser un pilar obligatorio, que es la cotización, que decía Carlos, que él trabajó y lo obligan a cotizar. Ese es el pilar obligatorio y eso es por ley. Persona que entra a trabajar, le van a cobrar la pensión, ¿no es cierto? Por ley. Si yo fui a reclamar allá mismo, a la intendencia, y dijeron, no, esto no es la ley que cualquiera que entre, ya yo acepté por trabajar, pero igual el tema es que cuando uno queda sin pega, ¿qué hace después? Ir a pedir a otro seguro discapacitado, aparte que la empresa, el 10% de discapacitados que reciben, y tiene que traer 100 personas. Acá en la comuna, ¿cuántas empresas hay que tienen 100 personas? Solamente la minera y la municipalidad. Pues bien, los discapacitados quedamos sin pega. Yo quedé sin pega. Bueno, yo
pueda hacer otra cuestión, pero igual me colocan el pie por haberle pagado a los empresarios más grandes. De yo no poder optar a FOSI ni a cualquier otro, al mismo Senadi, tampoco me puedo optar. Me han cortado las manos para enriquecer a esta AFP. ¿Y la pensión de invalidez que usted tenía de qué era? De discapacitados. Sí, pero de básica solidaria. Básica solidaria. Básica solidaria. El tema ahora es que al discapacitado, al hacer cualquier proyecto le colocan un 20%. De 1.700.000 pesos que hay que tener de aporte. Si a usted le dan 120.000 pesos para sobrevivir, ¿cómo puede tener 200.000 pesos para un proyecto de 1 millón para poder salir de esta paupérrima situación que vivimos nosotros los discapacitados? Sí, ahí hay una cuestión también que explicar. Cuando se postula proyectos de fondos estatales, se determina un monto máximo y un monto mínimo a postular, pero también ahí se produce una barrera a la entrada, una traba, porque le exige una garantía. Casi siempre es un crédito, un pagaré que se tiene que rendir a favor de esa institución donde uno garantiza un porcentaje. Se bajó a 10 ahora, pero de todas formas son 100.000 pesos. O sea, si postula 1 millón, hoy en día tiene que garantizar 100.000 pesos a través de un pagaré. Entonces eso es un problema. Y ahora, la otra cuestión que digo yo, oiga, si a los drogadictos, a los que matan, violan, estafan, a ellos le dan más que al discapacitado. ¿Qué está pasando con la sociedad? O sea, a nosotros que somos los más desposeídos, y a los que hacen más daño, aporte más o sea, ¿qué está pasando? Yo creo que es una falta de información de los distintos organismos que hay en la comuna, porque uno debería preguntar antes de firmar un contrato que si le perjudica o no, o cuáles son las ventajas y desventajas que tiene de trabajar. El tema es que si tú quieres trabajar y te ofrecen ese trabajo y te ofrecen que tienes que firmar, ¿cómo lo rechazar si tú necesitas trabajo? Para Sí, ser pero yo digno, preferiría no firmar si me va a perjudicar en otra cosa, hacer otra cosa, pero no firmar un contrato que no sabéis bien si te va a perjudicar más de lo que te va a servir en el futuro. Sí, es que ahora se sabe, ahora, hace 4 años. ¿Ah? Sí. Hace 4 años usted le pasó esto. Sí. Ah. Por eso son buenas estas iniciativas, ¿no es cierto?, que tenemos de programa. En el caso de Carlos convivían 2 partes de los pilares que tenemos en nuestro sistema. Estaba el pilar solidario, ¿no es cierto?, por la pensión básica solidaria, porque no había cotizado por lo menos formalmente, y después entra ya al pilar obligatorio. Sí. Y entra a cotizar y claro, se encuentra con todos estos problemas. Eso es por lo menos el sistema como así funciona. Sí, pues ahora las personas que tienen capacidades diferentes a Carlos Vilos saben que es por obligación que entran a cotizar. Claro. Si ya van a firmar un contrato, ellos saben que están expuestos a que ya están cotizando. Y para que sepan que nadie, no es culpa de la municipalidad, no es culpa de nadie, porque ya está hecho por ley y uno tiene que aceptar si quiere o no eso. El tema es otro, el tema es que uno dice, yo voy a estar acá 20 años. ¿Ah? ¿Cómo puedes decir uno voy a firmar por 20 años esto si uno ni sabe uno cuánto va a durar en la pega? Yo firmé pensando que iba a durar más. ¿Entiendes? Pero sí, o sea, uno puede decir, oiga, a mí no me favorece, pero 20 años más me va a favorecer porque estoy trabajando. El cuerpo no da a lo que te tiran. Sí, físicamente el trabajo era muy duro para usted. Es que, aparte que tengo esclerosis múltiple, sacando pasto que todo el día después
en la cama. ¿De qué me servía recibir 110.000 pesos? Terminaba pagándolo en remedio. Claro, terminaba puro pagando remedio. Mejor se queda en su casa, haciendo sus trabajos. Ahora mismo estoy en la casa, pero sin pega, sin hacer una cuestión, sin postular un FOSI, sin postular a un FONDAR, porque tuve que colocar, me sacaron obligatoriamente. Yo no quería AFP. O sea, Ella no puede hacer nada no, para nada más, salirse no, de la no, FP. no. O puede hacer algo. No, ya queda para siempre Chao. afiliado al sistema de AFP. Otra aclaración, uno no se afilia a una AFP, uno se afilia al sistema de AFP. Claro. Por eso si esa AFP se acaba, uno va a pasar a otra AFP y así Si nunca uno se está va a afiliado al salir. sistema de AFP. No, queda para siempre. Pero yo creo que ahora no tendría problemas de algún tipo de postulación. En algún momento era porque tenía una remuneración o algo así. Pero ahora ya no está. Es que me sale que yo impuse y al imponer no tengo los puntajes para hacer el FOSI. O sea, es un descuento que le hacen por haber trabajado. O sea, Pero eso ya lo hizo hace 4 años atrás, dice no, usted. ahora. No, pero el trabajo. El FOSI, claro. 4 años trabajé. Ya. 4 años Pero ahora trabajé. ya no está trabajando. Ahora no estoy trabajando. Y también le sale en el fue el sistema. FOSI y hice todo porque trabajé y puse. O sea, ¿de qué vale que el discapacitado lo impongan? ¿De qué vale que el discapacitado trabaje si después cuando lo echan queda amarrado de pie y mano sin tener opciones? Y a los delincuentes le dan opción, a los que llegan de fuera del país le dan opciones, y al discapacitado ¿qué? ¿Cuándo va para nosotros? Que nosotros tenemos que luchar para que eso cambie, porque si nos quedamos también en la casa quejándonos por todo, también Por las eso cosas mismo no estoy van a acá, cambiar. estoy denunciando esto, que a mí me afecta, que al otro discapacitado le va a afectar. Bueno, yo creo que el testimonio de Carlos igual sirve para aprender que de repente hay que leer bien, informarse bien antes de firmar un contrato, si uno va a querer trabajar, porque ya está por ley que va a estar afiliado a una FP para siempre. Sí. Bueno, igual está el tema que igual las personas pueden ahorrar voluntariamente si quieren estar ahí, porque igual nos sirve, igual aunque uno diga, ay, la FP es mala, igual nos sirve ahorrar para el futuro, porque uno no sabe qué puede pasar, así como dice Carlos, que él puede estar enfermo, después eso nos puede servir el ahorro también, en un futuro más Sí, adelante. es una forma de complementar una pensión. A propósito del nombre de nuestro programa, cómo determinar la FP, quiero aprovechar de hacer ese alcance. ¿Cómo se va a constituir una pensión? Si yo soy del pilar obligatorio y cotizo en una FP, hay un cálculo que se hace con respecto a los 10 últimos años de cotizaciones, y a eso se le suman las expectativas de vida que me dé la FP. Entonces me hacen el promedio de los 10 últimos años, me sacan un monto, esa es la base, y me determinan las expectativas de vida. Por ejemplo, ahí hay algo que estudiar. Las expectativas de vida que se dan a priori por la FP son más altas para la mujer que para los hombres. Bien. O sea, ¿En qué ellos se basan para tomar esa decisión? supuestamente estudios etarios en que se muestra que la mujer vive más. Entonces, por ejemplo, se jubila al mismo tiempo Jessica y Carlos y tienen el mismo monto, la misma cantidad, todo igual, pero a Jessica le van a dividir su pensión en 35 años y a Carlos en 25. Entonces Jessica va a ganar menos, porque se extiende el Ese es el modelo injusto que porque impera. por ser mujer, porque impera, uno vive más que el sí. hombre. Es un modelo injusto. Ella se va a morir igual que yo, sufre igual que yo. Por lo tanto, porque ella recibe menos y por vivir más, que buena onda que vivir más, pues flaca, Me prefiero vivir más que recibir más. La otra forma de tener una pensión, eso es para pensión de vejez. Para pensión de invalidez, en ese caso,
explicamos, tendrá que haber una comisión como el COMPIN, la Comisión de Salud o la Comisión Médica Regional, que evaluará si esa incapacidad laboral llega al 50% o no. Si llega al 50%, se determina una pensión parcial que se revalúa cada 3 años. Si es del 66,6% de incapacidad, es una pensión definitiva que es para toda la vida. Entonces, primero hay que atender de cuál de los dos tipos es. El punto es que el sistema de análisis es demasiado rígido y a la vez, no muchas veces, casi siempre, no es el más justo, porque una persona con un ostensible estado de invalidez muchas veces se le da un porcentaje inferior al 50% y no tiene derecho. A veces le dicen que no es tan grave lo que tiene, que no es tan terrible, que si un accidente del trabajo que fue heredado. Entonces hay que poner atención ahí, porque en esto ya estamos todos de acuerdo. Hace 1 o 2 años atrás hubiéramos discutido, ahora estamos todos de acuerdo, todos los sectores de la sociedad, que el sistema no está bien, que no funciona, que no cubre y que no es correcto ni justo. En eso ya afortunadamente nadie está discutiendo eso. Ahora el punto es cómo arreglarlo, conocer estos casos, hablar de estas cosas, darle a conocer a la gente la información, que Carlos nos cuente su caso particular, es lo que nos ayuda para informar y difundir esto. ¿No es cierto? Sí, bueno, de eso se trata nuestro proyecto, dirigido por el Consejo Comunal para la Discapacidad de Quilpué. Aprendamos juntos de previsión social y discapacidad. Bueno, ¿usted qué consejo le diría a las personas que deciden no cotizar? Ahí nos encontramos con un problema, porque un problema de realidad. Si yo le digo a la persona, cotice, y me dice, la pensión es muy baja, no vale la pena. Bueno, pero imaginemos que esa persona, porque toda pensión, hay otra aclaración, de invalidez dura hasta los 65 años. A los 65 años toda pensión de invalidez básica solidaria, de accidentes del trabajo o de seguro de invalidez y sobrevivencia se acaba, se termina. Y de ahí tiene que postular a una pensión de vejez, sea o no sea discapacitado. Entra en la misma situación. A mí me causa una duda. La plata que me sacan a mí, con respecto, cuando yo voy al PAN, la misma sociedad tiene que ver por uno. O sea, yo digo, oiga, si yo estoy pagando, siempre me sacan plata para el PAN, para la boleta, ¿qué beneficio me dan a mí? 120.000 pesos mensuales, y a los diputados y senadores, ¿cuánto le dan? O sea, ¿qué pasa ahí? Con los más injustos, con los más desposeídos. Si a mí me sacan siempre, cuando voy a sacar el PAN, me cobran la boleta. Eso le estoy pagando a los diputados, y los diputados, ¿qué hacen por mí? Eso tiene que ver con yo estoy de acuerdo con que el sistema no ha funcionado de forma justa, y tiene que ver también con las prioridades como sociedad. Eso recalco, es muy interesante esta iniciativa para que esto se conozca. Y, por ejemplo, en algo que nos hemos llevado todo este tiempo, y quizás si hubiéramos cambiado el sentido lo conversábamos hace un rato con Jessica, para mí, una opinión ya personal, lo más importante en una sociedad es la salud. Y se puso de moda el tema y todos dijeron que lo más importante para Chile era la educación. Y por supuesto que no lo es, por supuesto que no. Si yo no tengo salud, este país no funciona y se me mueren todos. Sí. Entonces, hicimos hasta una reforma tributaria para la educación. No es lo correcto. Ese no es el camino. No, tiene que haber beneficio, tiene que haber ayuda. Pero si yo no tengo solucionado el problema de salud, si tengo gente que se está muriendo en los consultorios, si tengo gente con discapacidad que no atendía, que no puede sobrevivir, no tengo solucionado el problema país. Y después, cuando solucione esto, vendrá el otro tema, que será la educación, que serán los derechos previsionales, que serán los derechos laborales, etcétera. Pero lo primero es la salud.
hay un 20% de personas en situación de discapacidad en este país, o sea, una quinta parte. Y para esas personas no hemos hecho reforma tributaria, ni hemos hecho marcha, ni hemos salido a la calle, ni nada. Ahí está nuestro futuro, nuestro presente, nuestro futuro. Entonces, por ahí yo me explico el sistema, Sí. que las prioridades no van en lo correcto. Sí, es lo mismo que creo yo, porque si usted, yo, Carlos o todos los que trabajamos en el proyecto nos enfermáramos, no podríamos ejecutar lo que estamos haciendo. Yo Sí. creo que lo más importante es la salud, más que las otras cosas. Igual la educación es importante, pero la salud es como lo primero, porque si uno no tiene salud no puede trabajar. Sí. Y bueno, y tener las condiciones para hacer lo que estamos haciendo, informando a nuestra comuna sobre sus derechos previsionales. ¿Cuáles son las proyecciones y beneficios del ahorro voluntario? Ahí estamos ante el tercer pilar. Comentamos nosotros, telespectadoras y telespectadores, en nuestro programa, que existía el pilar obligatorio, que es aquel que me obligan a cotizar. Existe el pilar solidario, que es el aporte del Estado, y yo también podría ahorrar para aumentar mi pensión. Eso tiene que ver también con la capacidad de ahorro, por supuesto. O sea, tiene que ser una remuneración que me permita a mí efectuar otros gastos y además ahorrar. Como beneficio, como incentivo, uno, que todo lo que yo ahorre en un pilar voluntario, no puedo sacar ese dinero sino hasta el momento que yo me pensione. No es una cuenta de ahorro, es una cuenta previsional. Y como incentivo tiene que me va a aumentar un 15% del monto que yo tengo. O sea que si tengo 100, me van a dar 115. Los números puede que no sean tan tentadores, pero la verdad que sí, porque ninguna cuenta de ahorro en nuestro país nos da más de un 2-3%. Y aquí tenemos una cuenta de ahorro previsional que nos da un 15%. Es bueno, sí, pero, insisto, hay que tener la capacidad de ahorro para lograr eso. No toda la población va a poder hacer un ahorro voluntario. Ese es el problema, Sí, ¿no es cierto? eso mismo estaba pensando. No todo va a optar al beneficio de eso, porque si yo entro, gano 280 mil pesos ahora, con 280 mil pesos, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto yo voy a ahorrar si en mi casa somos 3 o 4? El tema es, hay que ver la realidad de la población. La población, la clase media, la clase alta, pero la población vivimos menos con 260, yo vivo con 220, 120, pero la mayoría de gente 260 mil pesos. ¿Cómo va a ahorrar esa persona? Va encima, le están sacándole AFP. No quedan con 280 mil pesos, quedan con 100 como 100 mil pesos. ¿Cómo va a ahorrar? Sí, por supuesto. El tema es, ya, estamos de acuerdo que la AFP sirve, pero lo que me sacan a mí, no lo invierten acá, en Chile, afuera. Y las grandes transnacionales invierten acá. ¿Por qué invierten acá si mi plata es de Chile? ¿Y por qué están invirtiendo allá en vez de la misma carretera? O sea, negocio para ellos. Y para el obrero, ¿cuánto el obrero va a ganar con ellos? Bueno, hay muchas cosas que no están bien en nuestro país, pero bueno, ojalá algún día cambie. Para eso estamos nosotros, porque las cosas cambian. Efectivamente, Sí. para decirle en la tele. Sí. Explíquenos un poco cómo y qué es la pensión básica y quiénes tienen derecho a ella. La pensión básica solidaria, fue creado todo el sistema solidario en la ley 20.255 de marzo del año 2008, la llamada reforma previsional. Antes solo existía un pilar obligatorio y eventualmente había también voluntario.
y solo cotizaba el trabajador. Ahora con el pilar solidario hay aportes del Estado para el sistema previsional. Uno de ellos es la pensión básica solidaria. El requisito es no haber cotizado antes en el sistema previsional. La pensión básica solidaria puede ser de vejez o de invalidez. De invalidez explicamos a grandes rasgos personas entre 18 y 65 años que estén dentro del grupo familiar más vulnerable, el 60% más vulnerable según el registro social de hogares, ha residido 20 años en el país. Y la pensión básica solidaria por vejez es para aquellas personas de 65 años o más que no hayan cotizado en el sistema previsional, por ende no tengan derecho a una pensión de vejez, pero deben cumplir con requisitos los 65 años, no recibir otro tipo de pensión, haber recibido por lo menos 20 años en nuestro país y estar dentro del grupo familiar 60% más pobre de la población. Pero está acotado eso a un segmento focalizado al 60% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares. Y una persona que tiene, por ejemplo, el registro social de hogares un poco más alto de lo normal, ¿no puede optar a la pensión básica? Claro, queda impedido. Hay que poner atención en esto. Lo que mide el registro social de hogares es el grupo familiar y no a la persona. Y ahí es donde se producen muchos errores. ¿Quién es el grupo familiar? Quien pide el beneficio, sus hijos hasta los 18 años y si están estudiando hasta los 24 y el cónyuge. Ese es el grupo familiar. Si el papá es multimillonario, si el tío es multimillonario, si el hermano es multimillonario, no cuenta. El grupo familiar para efectos previsionales es quien pide el beneficio, su cónyuge y sus hijos. Ese es el grupo. Entonces se analiza a todos ellos, no a uno. Entonces en eso hay que tener cuidado porque va una persona que está con problemas económicos, que no tiene trabajo, que no tiene ingreso, y va y presenta su grupo familiar, puede haber que por un descuido mencione un hijo que ni siquiera está en la casa en el grupo familiar y eso le sube el puntaje. Entonces, muy importante, el grupo familiar, el que esté en la casa. Y si hay un hijo que le sube el puntaje y que vive con usted, declare que no vive con usted. Es simple. Es lo más fácil. Si claro, no está... pero recuerden eso siempre, no se analiza la persona, se analiza el grupo familiar completo. El puntaje es de todo el grupo familiar. ¿Y qué ventajas tiene un grupo familiar que tiene una persona de la tercera edad o una persona o un niño con discapacidad? La ventaja de esto es que, por ejemplo, la pensión básica solidaria la pueden tener ambos, dos personas de la tercera edad y que reúnen los requisitos, que los dos están en una situación de indefensión, entonces no porque uno la reciba se lo impide al otro, no, se analiza como que no la tuvieran y la podría tener. En el caso de la discapacidad va a dar un puntaje mayor el registro social de hogares, no definitivo, pero de todas formas nos focalizamos en el mismo 60. O sea, van a haber personas con discapacidad menores de 65 años que no tengan una pensión básica solidaria porque su registro social de hogar es un poco más alto, sí lo va a haber. Entonces, esas son las cuestiones que debieran solucionarse y no debieran suceder, porque estamos hablando, si bien se postula por el grupo familiar, pero ese problema de salud es de esa persona en particular y debería recibir el beneficio. Entonces, el beneficio que sube un poco el puntaje, pero podría tampoco no alcanzarlo. Entonces, es algo que hay que mejorar. Bueno, yo creo que esta información la gente ya le va a servir y va a estar más que claro. Gracias a nuestro compañero abogado, Rodrigo, porque y a don Carlos que nos cuente lo último antes que nos cuente lo último. Nosotros venimos aquí para ayudar en algo, pero yo quisiera aportarle con algo, porque bueno, estamos con muchas desconformidades en nuestra comuna, bueno, en general en el país, con hartas cosas. Quisiera que en algunas partes, aquí en Los Vilos, hay oficina de inclusión social.
deberían cambiarle el nombre porque nosotros no somos incluidos, somos personas de derecho, somos personas que nacemos en el país que estamos, o en la región, en la comuna, y no necesitamos que nos incluyan, porque nosotros trabajamos, somos personas de derechos, trabajamos, estudiamos los que podemos, tenemos familia, somos autovalentes los que podemos hacer cosas y no necesitamos que nos excluyan en un sistema si nacemos para ser personas. No necesitamos que nos incluyan a un sistema porque ahí como que nos están discriminando y eso nos hace sentir menoscabado como personas con capacidades diferentes, que nos digan, no, es que lo estamos incluyendo. ¿Y por qué no están incluyendo si nosotros no necesitamos eso? Necesitamos que estemos con derechos, porque somos personas con derechos. Necesitamos inclusión social, necesitamos apoyo, necesitamos más información y todo lo que se pueda apoyar en las personas de nuestra comuna con capacidades diferentes, pero no quiero que las personas nos sintamos menoscabadas como personas de inclusión social, porque no es así. Todos acá en la comuna de Los Vilos, yo conozco a la gente personalmente que trabaja en ferias, que son artesanos, que trabajan y se ganan su plata con su discapacidad física, de distintas formas. Igual trabajan, entonces ¿por qué tienen que ser incluidos en la sociedad? Si se pueden ganar sus propias monedas, pueden mantener a su propia familia. Yo creo que la gente tiene que despertar de ese tema de la inclusión, aunque se enojen, pero la cosa es así. Yo creo que hay que empezar a cambiarle el nombre a las cosas en nuestra comuna para empezar a mejorar las cosas de las personas con capacidades diferentes en nuestro pueblo. Bueno, Carlos. Yo creo que más que mejorar, dar más oportunidades a las regiones. Esta es una región netamente pobre, por lo tanto necesitamos más personas que traigan ideas o que traigan fábricas para acá, para que lo incluyan nosotros, los discapacitados, o hacer nosotros mismos una fábrica, pero si nos colocan obstáculos, que tú no, porque ya entraste al juego por trabajar, o sea, necesitamos los discapacitados que poder salir para arriba, pero salir para arriba igual que todo. No que digan, oye, porque trabajaste y ya no, ya. Si yo trabajé 4 años y de ahí no hay ni un proyecto más para uno. Son 120 pesos para siempre. Bueno, yo creo que tanto las empresas como la gente que quiera contratar a personas con capacidad diferente en nuestra comuna no nos tiene que incluir, porque nosotros somos sujetos de derecho. Es un derecho que nosotros tenemos de trabajar y querer ser mejores personas. Así que no somos inclusión de ningún lado. Somos personas que valemos mucho y yo creo que todos tenemos que hacer valer eso y llegar muy lejos. Y bueno, y hacer cosas como las que estamos haciendo ahora nosotros con el Consejo Comunal para la Discapacidad de Quilpué, con este proyecto de educación previsional y discapacidad, que se van a hacer muchas actividades en nuestra comuna y todas las personas invitadas, organizaciones, gente con discapacidad, adultos en edad de trabajo, personas de la tercera edad, todos los que quieran participar van a estar invitados a través de información en la radio, invitaciones formales y llamados de teléfono que se van a hacer a las personas que tengan su número. Se van a entregar información a través de libros, pendrive, afiches, dípticos, varias cosas más, y también se va a hacer un pequeño break en cada actividad para que la gente participe con ganas y se informe también a través de este proyecto. Don Rodrigo. Bueno, no, queda despedirme por mi parte, invitarlo a nuestro segundo programa con otro tema tan interesante, con invitados tan interesantes como Carlos. Y bueno, por mi parte me despido y seguiremos informando y ojalá que nos acompañen. Hasta luego.
De mi parte, agradezco al canal y sigamos luchando con nuestros derechos y a favor de la discapacidad. Muchas gracias.